Amigos, de nueva cuenta, bienvenidos a su programa Enfoque B. Dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es el texto que estaremos estudiando esta ocasión. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios porque nos permite de nueva cuenta estar aquí. Y no puedo dejar pasar este tiempo para saludar a mis queridos amigos y hermanos Israel, Ricardo, ¿cómo están? Bien, pues aquí ya cada vez somos menos, pero por lo menos tenemos aquí al buen Robert, a Roy. Hoy nos abandonaron varios, pero estamos los que tenemos que estar y creyendo que esto va a funcionar. Amén, entonces estamos muy alegres y dispuestos a hacer lo que nos toca, ¿no? Aunque me vean feo. Israel, ¿qué nos dices? Nada, pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes dos, chicos, y con el cafecito siempre aquí, listos para... El clima se puso bello esta noche, ¿verdad? Como debiera ser Jalapa, ¿no? Sí, está padre, así debe ser siempre. Qué bueno. Ahora tenemos un texto, es un poco complicado, quizás tiene muchas aristas, muchas vertientes en las que pudiéramos irnos enfocando, pero vamos a tratar de hacer este estudio lo más ameno y con la intención de poder ser dar un poco de luz al respecto, ¿no? Para empezar, la primera pregunta que yo tengo que decirles es que este texto es muy común, se usa para sostener algunas doctrinas y se tiene una mala interpretación de ella, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes conocen de este texto? Yo creo que lo más clásico pues es el texto que ocupa la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, para justificar el poder papal, ¿no? O sea, que ellos creen que Pedro es que el Papa en turno es el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo, es el que la sucesión apostólica, según ellos la pueden mirar, ellos bien ven que pueden mirarla en retrospectiva y pueden llevarla hasta el apóstol Pedro, ¿no? Cosa que de entrada históricamente está errada, no existe realmente mucho que nos indique que Pedro haya tenido un ministerio en Roma. De hecho, es más probable que Pablo tuvo un ministerio en Roma que Pedro. Entonces realmente no hay como que argumentos históricos y hoy vamos a ver que tampoco bíblicos para sostener esa postura. Añadiendo lo que decía Ricardo, aparte de lo que decía del papado, yo creo que hay otras implicaciones que igual surgen inevitablemente dentro de la constitución, bueno, del organismo del católico romano. Por ejemplo, el que el Papa no se puede equivocar porque es un sucesor directo. La infalibilidad, exacto, ¿no? la infalibilidad papal. El que el Papa, que la traducción es padre, ¿no? El que el Papa es el vicario de Cristo, que es el sustituto, el sucesor de Pedro y de Cristo. Y por consecuencia, si tú no estás dentro de la iglesia donde está el fundador, tú no eres parte de la iglesia verdadera. Entonces, si no estás en la iglesia católica romana, no puede haber salvación fuera de la iglesia verdadera. Entonces, todas esas implicaciones surgen de este texto en cierta forma. Qué extraño, porque esa es la doctrina que la Iglesia Católica todavía sostiene en sus cánones, pero el actual Papa ha venido echando abajo todas esas doctrinas de una manera sorprendente, de tal manera que leía en algún post, yo no sé si era cierto, pero nunca había visto tantas herejías juntas en un solo post donde decía no es necesario creer en Dios. Cualquier persona puede tener, no sé si la salvación sin ni siquiera conocer a Dios. O sea, no sé, hay una sorprendente teología o una sorprendente información tan desubicada y tan desinformada acerca de esto. Y yo lo que miro en la escritura es otra cosa, ¿no? Sí, por ahí yo me acordaba algo y ahorita me acordé que mencionaban lo de la infalibilidad. Esa palabra. Ahí hubo una vez, se juntó R.C. Sproul y no sé si fuera MacArthur y Rabí Zacarías y preguntaban acerca de eso, ¿no? O sea, ¿cómo podíamos demostrar que no existe un hombre infalible, ¿no? Bueno, MacArthur dio una respuesta así, un montón de cosas bíblicas, Sproul dio una respuesta con todos los argumentos históricos, ¿no? De cómo se contradecían ellos. Y Rabí Zacarías dijo, yo lo único que puedo agregar es esto. El Papa cree que es infalible porque no tiene esposa. Si tuviera una esposa tendría claro que no es infalible. O sea, todos los días alguien le recordaría que no es infalible. Sí. Ahorita me acordé de eso y eso es otro argumento muy bueno para derribar esa idea. Es muy bueno.
Miren, el texto comienza desde el versículo 13 para poder poner en contexto. Dice la escritura que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? O sea, el contexto nos va a dar luz respecto a lo que significa. Y aquí viene una pregunta importante. ¿A qué se refiere con la roca? ¿A quién o qué se refiere Jesús cuando dice la roca? Ok, antes de pasar a ese punto, yo les animaría a todos los que nos escuchan que de verdad estudien este pasaje porque es una mini cápsula de un montón de doctrinas. Se ve eclesiología, escatología, la salvación, la deidad de Cristo, lo que es el hombre, el propósito de la iglesia, un montón de cosas que en este mismo pasaje podemos notar. A la pregunta que tú me acabas de decir de cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, si solamente miramos el contexto y, como hemos dicho en cuanto a la hermenéutica, vemos las raíces gramaticales de lo que significa cada palabra y por qué fue colocada cada palabra, si nos vamos al original, al griego, tendríamos que definir que en el versículo 18 que estamos viendo, la palabra Pedro viene de la palabra Petros. Entonces en el griego diría, y tú eres Petros, y después la palabra roca es Petra, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Hay que definir primeramente esas partes. Hay quienes piensan que cuando se refiere a la roca se está refiriendo a Pedro. Sí, y eso es, no, precisamente por lo que está diciendo Israel, ¿no? La palabra Petros que ocupa para Pedro hace referencia a una roca más pequeña. Petra está hablando de una roca mayor. Ahora, yo creo que como hemos visto aquí, aparte de la exégesis y de la hermenéutica, es mirar lo que acaba de decir anteriormente. O sea, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Viene la declaración de Pedro, y lo hablábamos hace un momento. Realmente lo que Jesús está diciendo es sobre esa declaración de que yo soy el Mesías, edificaré mi iglesia, es decir, sobre mí mismo. Ahora, Jesús está diciendo, yo soy esa roca, y eso después lo vemos con Pablo cuando habla de que Cristo es la piedra angular. Y de hecho la Biblia nunca menciona a Pedro como una roca, sino siempre se menciona a Jesús como la roca, el fundamento de nuestra fe. Entonces realmente lo que Jesús estaba diciendo es sobre esta roca, sobre esa declaración que acá has dicho, tú eres Pedro, eres una piedra. De hecho mismo Pedro en su carta lo va a decir que somos piedras vivas. Entonces digo, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, la declaración que hizo Pedro, pero refiriéndose a Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Digo, de verdad pensar que la iglesia está fundamentada sobre un hombre como Pedro, y sobre cualquiera, pero especialmente sobre Pedro, un hombre voluble, un hombre que, pues de verdad sería que la iglesia estuviera totalmente endeble. No podía fundamentarse la iglesia sobre un hombre, sino sobre Cristo mismo. Primera de Pedro 2:5 dice, y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, Pedro está diciéndose que son parte de un edificio. Ese momento decía, somos como ladrillos, ¿no? Y un ladrillo, un solo ladrillo no es la pared, decías, ¿no? Sí, o sea, quitando ese argumento, ¿no? Que hay personas que dicen, es que yo soy la iglesia. No, tú no eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Sí, o sea, todos somos parte de la iglesia. Una pared está formada por ladrillos, pero los ladrillos de forma individual no son una pared. Si yo tengo una pared, quito un ladrillo, ese ladrillo deja de ser pared y ahora es un ladrillo. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros, cuando somos parte de una comunidad, somos parte de un cuerpo, somos iglesia y todos formamos parte de la iglesia, pero si yo me separo, yo no soy, o sea, soy una piedra más, ¿no? Y no es el plan de Dios eso. Entonces nos queda claro que Pedro no es a quien se refería, aunque parece ser un juego de palabras que nos hace creer que Pedro es el que está hablando, y una serie de exégesis más bien para poder sostener ciertas doctrinas o ideas.
dicen que es Pedro, ¿no? Pero definitivamente no es Pedro de quien habla, porque mencionan que en el contexto lo que acaba de suceder es que Jesús está preguntando qué está pensando la gente acerca de él, ¿no? Así es. Y después le dice a sus discípulos, mi pregunta es, ¿por qué está haciendo esa separación? ¿Por qué para Jesús es importante saber diferenciar entre lo que la gente allá afuera está diciendo de él y lo que ellos como discípulos están diciendo piensan o dicen de él mismo? Es la misma pregunta de que si alguien le dijera a una persona desconocida, oye, ¿tú qué piensas de la esposa de Israel? Ellos pueden darse una opinión, pero no es a través de las personas que tienen una relación más estrecha y de manera contacta con ella. En este caso yo podría decir cómo es mi esposa. Obviamente voy en un crecimiento de conocimiento, pero que Jesús quería dejar bien claro qué es lo que la gente decía, que solamente conocía una parte de él, para después pasar con sus discípulos a qué es lo que ellos decían respecto a él. De cierta forma, Jesús quería mostrar esa diferencia en lo que decía a continuación. Decía, Pedro, tú lo que me acabas de decir no es un asunto que notes allá afuera. Lo que tú acabas de decir, la gente allá afuera no lo dice. Y si tú lo dices, no lo dices porque tú hayas sido más inteligente que ellos, ¿no? Sino porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. En ese sentido, Jesús estaba tratando de decirles que la iglesia se iba a edificar sobre él mismo, sobre la persona de Cristo, de lo que él significaba. Porque algo que me llama la atención es que Pedro hace una declaración muy clara. Quizás para los que nos están escuchando no entiendan a qué se refiere Pedro. Y pudieran pasar por alto esta frase o esta declaración de Pedro. Pero ¿qué significa la frase que acaba de decir Pedro diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No, pues esa frase implicaba todo, ¿no? O sea, sobre eso es, nosotros creemos en Cristo. Al decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está reconociendo la divinidad de Cristo. O sea, porque al mencionar que es el Hijo de Dios, no está haciendo lo menos, sino lo está haciendo parte de, o sea, una sola parte. Está reconociendo que en Él hay salvación, que Él es el que habían esperado. Entonces Él está reconociendo, y por eso es que Jesús dice, sobre esa declaración, sobre esa roca, o sea, Él mismo, edifico mi iglesia. Porque realmente yo en lo personal, y lo comenté hace rato, sí veo que hay algo que Dios sí le profetizó a Pedro, que creo es lo que se ha confundido. Porque cuando también en otra parte Jesús mismo le dice que a Pedro le iban a ser dadas las llaves, ¿sí? Y esto mucha gente le interpreta que Pedro es el portero del cielo, que cuando te mueras hasta Pedro ahí va a estar recibiéndote, ¿no? Como portero de antro, en la cadena, a ver quién entra y quién no. Pero realmente lo que Jesús le está diciendo fue algo que se cumplió. O sea, de alguna manera simbólica, Pedro fue el que traía las llaves. Tú ves que el primer mensaje en Hechos capítulo 2 lo da Pedro. Se abre la puerta a la iglesia judía. Y después, más adelante con Cornelio, él vuelve a hacer uso de esas llaves. No es que las tuviera. Sí. Y se abre la puerta. Esas llaves representan el evangelio, ese mensaje que él estaba diciendo. Que él iba a ser el primero en hacerlo. Y él fue el primero en predicarle a los gentiles y fue el primero en predicarle a los judíos. Lo que predicaba era lo mismo que él estaba declarando aquí. Exactamente. Sí, o sea, que Jesús era el Mesías. Ese fue el mensaje de ellos. Así es. Sí, en realidad la predicación de Pedro y todos los demás apóstoles era de una persona. Era mostrar la revelación de Dios máxima, que es Cristo Jesús. Lo dice Hebreos capítulo 1, que en los tiempos pasados Dios había hablado por profetas, sueños y todo eso. De muchas maneras. De muchas maneras. Y que ahora en estos tiempos ha hablado sobre el Hijo. O sea que la revelación de Dios tiene su cumplimiento más amplio y con mayor luz en la persona de Cristo. Por eso es que cuando Pedro dijo esta declaración, él ni siquiera, yo creo, supo lo que dijo. Porque más después vemos que Pedro niega a Jesucristo, le dice no vayas a la cruz. Más después vemos que traiciona a Jesucristo también de manera criminal. Y aún él mismo ya no creía que tenía un ministerio, ¿no? Exactamente. No, y después que hasta corregía a Jesús, incluso el tipo ya dijo, no, ya estoy como Saiyajin y ahora ya ando bien y pues no, o sea, realmente... Ricardo, ¿qué es un Saiyajin? ¿Qué es un Saiyajin para todos los que en Estados Unidos están viendo, ¿no? Si les dijera, bueno, ya mejor. Es lo malo. Búsquenlo ahí. Es lo malo de que llegaron tarde, estaban viendo un programa de televisión. Pero no era ese. No. Bueno, en el próximo programa hablaremos de los Saiyajin. Entonces el mensaje que aquí está diciendo Pedro y de lo que Jesús está diciendo, sobre esto voy a edificar mi iglesia, está hablando de él mismo y del concepto correcto de quién es de aceptar, bueno, en la Biblia se ve como las metáforas de
Dios resplandece en nuestros corazones como en el Génesis. Antes no había luz, eso en cierta forma es revelación, y se quita los vendas y podemos ver ahora con claridad lo que antes no veíamos, que es en este caso una persona, a Cristo Jesús. Y es por eso que Jesús le dice a Pedro, esto tú no lo sabías de ti mismo, sino entiende que fue una revelación de Dios, y esa revelación de Dios soy yo, y ese es el mensaje del cristiano, presentamos una persona. ¿Es así como realmente va a suceder? O sea, no es que a mí se me da la posibilidad de, a ver, muéstrame qué es el Evangelio y yo voy a discernir entre si Cristo es verdaderamente lo que decía el Antiguo Testamento, si Jesús es el Mesías, yo lo tengo que discernir, o es que en general no habrá persona que pueda creer en el Cristo o en el Señor Jesús como el Mesías si no se le fuera revelado por el Padre. Totalmente. Para un texto, ustedes corríjanme, un texto en Corintios me parece que dice que las cosas espirituales no pueden ser entendidas por las personas nacidas de carne y sangre. Que ha de discernirse espiritualmente. Exactamente, es decir, por una vida espiritual que haya sido producida. Entonces, y el texto es muy enfático, no puede hacerlo, no puede una persona de manera natural decir, he creído en Cristo Jesús porque me esforcé en hacerlo. Okay. Tiene que haber una misericordia de parte de Dios y una gracia de parte de Dios en que despierta a las personas a su condición, y estas personas entonces de forma natural ahora con esa vida pueden ver quién es Cristo Jesús, ver su pecaminosidad y correr a Él. Quizás la gente empieza a decir, bueno, a lo mejor no hay una sucesión apostólica, pero el Papa o Pedro fueron los vicarios, y esa es la idea que tienen ellos. Para empezar, me gustaría que la gente supiera qué es un vicario. Un vicario es un enviado, o sea, eso es lo que básicamente la palabra, sí, ¿no? Sí, no, yo me veo feo. Implica ser enviado, pero también implica como ser como enviado para ser sustituto de, ¿no? Porque no hay nadie más que pueda tomar ese rol más que Cristo, por lo que dice la palabra. Cuando Jesús se fue, de hecho, porque se fue y ahorita está sentado a la diestra del Padre, Él dice, les conviene que yo me vaya para que venga un consolador, y era de su misma categoría, de su misma clase, de su misma poder y divinidad, que sería el Espíritu Santo. Entonces, el Padre envía como vicario a Jesucristo, el Padre envía como vicario al Espíritu Santo, y Jesús envía como vicario al Espíritu Santo. Hoy lo que disfrutamos en la tierra hoy es al Espíritu Santo, es la tercera persona de la divinidad. Sí, ok, perdón, es que... Los ruedos están comiendo pastel acá atrás, o sea... Mientras hacemos cosas serias acá de este lado ya estamos... Pero bueno, que me gustaría que la gente quedara clara que no puede ser, aunque este texto pudiera estar hablando de un sucesor o de un vicario, lo que estamos viendo es que tampoco por lo que la Biblia nos enseña es que no es posible que Pedro pueda ser vicario, y que no haya otra persona, ni aún el papa más buena onda del mundo puede ser un sustituto, claro, o alguien que sea intermediario entre Dios y los hombres, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Cristo, ¿no? Así es, y ese es el punto peligroso. O sea, cuando la Iglesia Católica Romana pone la figura del Papa, realmente la figura del Papa, al creer eso, o sea, creer que son un sustituto, un enviado directamente de Dios, ellos están usurpando el lugar de Dios. De hecho, en la teología católica romana, el Papa tiene la parte de ser infalible, no solo en su vida, sino en sus palabras. Es decir, las palabras del Papa deben ser tomadas con el mismo valor de lo que tiene la palabra de Dios, porque un Papa, no recuerdo qué Papa fue, y él escribió en una encíclica, cuando el Papa habla es voz de Dios, ¿sí? O sea, el Papa habla es Dios hablando directamente, y eso es una herejía, eso es un peligro muy grande. Y digo, Martín Lutero fue parte de lo que él hizo, o sea, y cuando él da este discurso, cuando le preguntan que dé una respuesta sin cuernos y dientes, que era una forma de decir, nosotros una respuesta sin pelos en la lengua, Lutero dice, debido a que los papas se han contradicho una y otra vez, es cuando él dice, o sea, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Entonces, lo único infalible que tenemos nosotros es la Escritura, es lo único que tenemos infalible. Entonces, el pensar que hay un sustituto, ni Pedro lo fue, o sea, Pedro fue una piedra más, una piedra viva que fue parte de la iglesia, obviamente con una trascendencia mayor a la de otros, pero fue uno más.
no solamente el pensar que un hombre pueda ser un sucesor de Cristo es herético, sino que aparte es diabólico. Así es. Porque en realidad estás poniendo a cualquier hombre como tu refugio para poderte acercar a Dios. Y eso es... La Biblia dice, maldito El hombre. Exactamente. ¿Por qué? Porque el hombre, nadie, ni el pastor, ni apóstoles, ni los que se llaman apóstoles o profetas, nadie puede salvarnos y perdonar nuestras vidas de nuestros pecados, solamente uno, Dios, y en la persona de Cristo. Entonces, no solamente es herético, sino es diabólico pensar que fuera de Cristo puede haber una persona que pueda ser como su sustituto. Es totalmente ajeno. Entonces, ahí vemos que la respuesta más difícil se ha podido responder, ¿no? Es Cristo mismo de quien está hablando, en el contexto de una declaración donde Pedro manifiesta que Él es el Mesías, y eso implica una declaración más grande que la frase que Pedro está diciendo, pero además dice que sobre esta va a edificar su iglesia, ¿no? Y esta iglesia estará conformada por pequeñas piedras que van a formar un edificio, pero la Biblia nos dice que todo esto va a ser bajo el fundamento de los apóstoles, pero la piedra angular es Cristo. Así es. Lo último que termina allí es diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? Por añadir solamente ideas aquí a la mesa, obviamente cuando hablamos de Hades hablamos de la muerte. El último enemigo que va a ser derrotado, conforme a la Biblia, en Corintios capítulo 15, será la muerte. La muerte será echada al infierno. Eso otro día lo podríamos tocar, ¿no? Pero se está refiriendo a la muerte, o sea, la muerte que sería lo más poderoso que el hombre pudiera resistirse ante él. Todos vamos a morir. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán con ellas. Ese sería parte de lo que el texto dice. Con mi iglesia, la que yo voy a fundar, la que yo voy a edificar, que iglesias son los llamados hacia mí mismo, no va a poder resistirse ni lo más fuerte en este mundo, que sería la muerte. Porque la muerte será vencida y derrotada y estarán conmigo disfrutando vida eterna junto a mí. Esa es una parte. Otra parte que podríamos traer también a la mesa es que no solamente las puertas del Hades, sino el mismo Satanás no puede detener a la iglesia. Y eso lo vemos a través de la historia de la iglesia, ¿no? Mientras más el pueblo de Dios era perseguido, más se multiplicaba y más prevalecía. Lo vemos en China, creo que es donde están perseguidos los cristianos. En Corea del Norte. En Corea, sabemos en muchos lados donde esto se está cumpliendo. Es imparable la iglesia porque su fundador es imparable. No sé qué más puede ser. Sí, obviamente se está refiriendo a eso, ¿no? O sea, y de ahí todavía va más. O sea, contra lo que no puede la muerte es contra el que venció la muerte, contra Cristo. Entonces realmente las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia porque su fundador es Cristo y su fundador venció a la muerte, ¿no? Entonces creo que nos queda claro que no hay ningún hombre, ni el Papa, ni ningún hombre puede tomar el lugar de un sustituto fuera de Cristo, ¿no? Porque la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿En qué vino a sustituir Cristo? Por lo cual a nadie más puede hacerlo. Pues su vida perfecta. Él vino a sustituir, dice que el que no conoció pecado lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios. Entonces, el único que no conoció pecado, el único ser humano que nunca conoció pecado, que no nació con una naturaleza pecaminosa fue Cristo. Entonces, Él es nuestro sustituto. Pero a lo mejor los de la Iglesia Católica Romana digan, no, también nuestros papas no han pecado. No, pues nomás que miren tantito, ¿no? Como le pegó en la mano a la pobre china que le saludar y o sea... Eso no es pecado, van a decir. Ya se le van las feministas a rayar las puertas de San Pedro ahí. Ok. Entonces, creo que en general se ha tratado de dar una respuesta. Obviamente hay muchos temas que tratar respecto a esto. Sin embargo, lo que queremos ahora mismo que la gente tenga muy claro es que Pedro no es a quien se refería en este sentido. Así es. Es a Cristo mismo, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede venir a sustituirnos. Nosotros merecíamos la muerte en la cruz, nosotros merecíamos el castigo eterno, pero Cristo viene a hacer una obra de la cual Dios tiene el control, porque dice todo lo que nosotros podamos declarar, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Esa declaración, sin confesar es con tu boca, que Jesús es el Señor, lo mismo que, pero en otras palabras, ¿no? Lo que Pedro estaba haciendo era confesar con su boca que Jesús era el Señor. Quizás en ese momento no tenía plenamente claro a qué se refería,
pero más adelante en el libro de Hechos vemos que él ya entendía qué estaba pasando y qué significaba esa declaración que había hecho tiempo atrás, ¿no? En ese sentido, Cristo está edificando su iglesia porque Cristo tiene el control y no está a expensas de que el hombre entienda o no entienda, sino que el Padre que está en los cielos les revele y Él les hará conocer a quien quiere que se les dé conocer, como dice Romanos, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, ¿no? Entonces, es Cristo de quien está hablando, es Cristo la piedra angular, es Cristo sobre la cual se edificará la iglesia, ha sido edificada desde que los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, este mensaje de salvación a judíos y gentiles, y de esta manera es que ha crecido la iglesia a las magnitudes que hoy conocemos, ¿no? Entonces, ahora entendemos esto y podemos ahora meditar respecto sobre qué está establecida nuestra fe, ¿no? Sobre qué está sostenida la iglesia, sobre el que venció la muerte, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieran? Yo quisiera solamente como sacar de esto mismo, porque podríamos hablar solamente en el contexto de la Iglesia Católica Romana, que obviamente tiene sus implicaciones, pero en la iglesia llamada evangélica no tenemos papas, pero tenemos apóstoles, tenemos profetas, y que muchas veces la gente dice, es que ore por mí, ore usted por mí, porque Dios sí le escucha a usted. Y en esa forma nosotros estamos negando que Cristo es nuestro refugio, que Cristo es el todo, es el fundador de la iglesia, el que la sostiene, el que la dirige, el que está con nosotros todos los días. Creo que eso es como una referencia de lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? ¿Quién dice el mundo allá afuera que yo soy? Y ellos dicen, tiene que ser algún profeta, porque necesitamos de un profeta, alguien que hable o sea, pero alguien que me pueda decir a mí como Moisés, ¿no? Pero cuando dice Pedro otra cosa, dice, no, a quien debemos acudir es directamente con Cristo, con el único. Uno de los estandartes levantados en la Reforma fue la sola Escritura. Nosotros nos regimos por la autoridad de la palabra y una de ellas es solo Cristo también. Entonces, a mis hermanos que nos escuchan, que la Biblia sea tu autoridad máxima, no un sueño, no un apóstol, no una revelación, sino tenemos la palabra de Dios y a Cristo en nosotros. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como antorcha encendida en lugar oscuro, ¿no? Excelente. Bueno, hermanos, amigos que nos siguen aquí todavía después de cuántos capítulos ya, cuántos episodios, cuántas sagas, vamos a ver. Ahí siguen con nosotros y de verdad les agradecemos mucho. Queremos que nos cuenten, que nos digan qué les han parecido todos estos estudios, estos encuentros que hemos tenido, y pónganos sus comentarios, díganos qué les parece, si quieren ver algún otro tema, que algún versículo que se ha sacado de contexto, y pues lo estaremos estudiando aquí. Queremos saber. Nada más un pequeño aviso. El invitar a todos al 15 de febrero vamos a tener por parte de la iglesia una cena de matrimonios, y bueno, queremos regalar un pase para algún matrimonio que quiera asistir. Lo único que les pedimos es que como matrimonios puedan subir una foto viendo el programa y simplemente etiquetar a 3 personas viendo ahí el programa. Ustedes sabrán cómo, y pues bueno, las fotos que tengan más likes o algo así haremos poder ganarse con quien sea que lo quiera ver, o sea, puede estar obviamente que sea aquí en Jalapa, porque el evento va a ser en Jalapa. Si tienen posibilidad de venir hasta acá, pues adelante. Entonces nada más sácate una foto con tu esposo viendo el programa, etiqueta a 3 personas y veremos cómo lo hacemos ahí. Y menciona a quién de los 3 se ve más guapo, y con eso. No, pues ya estuvo que no. Bueno, era un chascarrillo. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, y si Dios lo permite, nos estaremos viendo en otra entrega de su programa Enfoque B. Dios les bendiga.